Bueno, pues bienvenidos a este nuevo vídeo de repaso para la asignatura de historia en primero de eso. Pasamos ya cronológicamente hablando a las famosas guerras médicas, las guerras entre las diferentes polis griegas frente precisamente al imperio persa, algo que de manera bastante equivocada y errónea, tal y como comentaba en otros vídeos anteriores, pues se ha representado de una forma bastante digamos, faltona en las películas, sobre todo en las que se han realizado de 300 o la segunda parte, la de 302, pues representando un imperio persa que no tiene nada que ver con el que fue históricamente, más que nada porque a nosotros nos lo han pintado con unos conceptos de Próximo Oriente invadiendo Occidente, trayendo la tiranía, la dictadura, la falta de democracia, de libertades, la esclavitud, y todo lo que es esa decadencia representada en las películas, más bien era al contrario en la época de los griegos. De ahí la frase en aquella época de ex Oriente Lux, que tantas veces he explicado en clase, de que la luz venía de Oriente. Si la civilización venía de aquella zona, nada tenía que ver con lo que después nos han representado en las películas. Más que nada para que os quitéis ese concepto de lo alto, que sí, que son muy entretenidas, están muy bien hechas, pero que históricamente hablando el rigor no se corresponde con lo que fue verdaderamente. Se asemeja más, por desgracia, a algo actual, de que efectivamente todo lo que viene de esa zona próxima oriental es absolutamente decadente, falta de libertad, ultramachismo, es violencia, es la más absoluta decadencia que precisamente sale en esta película, pero eso es algo, digamos, actual que no tiene nada que ver con el imperio persa de aquella época, ni el rey Darío, el rey de reyes, Darío o el emperador persa era así, ni su hijo Jerjes tampoco como lo representan en la peli, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta. Al igual que ya os dije que ni la sociedad ateniense ni la espartana era exactamente igual como salía en la serie o en las películas, ya está, sin más. Simplemente por acercarnos más a la probabilidad histórica o al rigor científico que tuvo aquella época. Las guerras médicas, sé que el término no suena algo muy diferente hoy día, pero lo de médicas viene porque una de las poblaciones del imperio persa eran los medos y de ahí viene el nombre. Del siglo, tanto el quinto como el cuarto se producen todas estas guerras y son fechas que sí que tenéis que retener bien porque se preguntaría en un examen. Tanto la del 490 a.C., que es la famosa batalla de Maratón, y sí, es la batalla en la cual cuando vencen los atenienses a los persas, pues el tío que va corriendo para notificar que han vencido en maratón realiza un camino corriendo de 42 kilómetros, de ahí que hoy día se llame la actividad deportiva de una maratón, pues esos 42 kilómetros, precisamente por este hito histórico. Y 10 años después, en el 480, su hijo Jerjes, el hijo de Darío, el emperador de los persas, pues quiere retomar la campaña. Pero ya os digo, nada que ver con lo que aparece en la película. De hecho, muchas ciudades griegas aceptan que lleguen estos persas porque viven muy mal bajo el poderío ateniense o el de los espartanos. Entonces, que se resistan los espartanos y los atenienses no tiene nada que ver con el resto de polis o ciudades griegas que aceptan la ayuda persa precisamente para librarse del yugo de estos atenienses y estos espartanos. Ya os digo que no os quedéis solo con lo que sale en la película, en las novelas gráficas o en las chorradas que se cuentan en diferentes redes sociales por parte de gente que no ha estudiado historia, con lo cual su opinión no parece ni mucho menos válida. Datos también a tener en cuenta, aparte de las fechas que os he dicho, aparte de la batalla de Maratón del 490, en el 480 pues hay un primer enfrentamiento en las Termópilas entre los espartanos y los persas, que en la película sale que luchan 300 espartanos contra 1 millón de persas. Obviamente son cifras exageradas de la época, pero sí es verdad que estaban en inferioridad numérica a los espartanos, pero ya sabéis que por este tipo de sociedad beligerante y de soldados con unas tácticas militares prácticamente imparables, pues fueron capaces de resistir durante muchísimo tiempo. Y en la actualidad, precisamente allí en ese acantilado de las Termópilas, hay una estatua del rey
Leónidas, que hace referencia a la batalla, ¿no? Que dice esa famosa frase de que el resto de la gente supiese que por la ley espartana allí yacen todos esos soldados que en la vida se iban a rendir. Eso, si no lo expliqué en el vídeo de la sociedad espartana, que lo supierais. Ellos no contemplaban en ningún momento la rendición y, de hecho, es algo similar a lo que tienen en mente los samuráis en una población muy alejada de Grecia, que sería en Japón, que es la de una bella muerte o un concepto de no rendición en la cual alcanzan la más absoluta gloria, ¿no? Y ellos lo consiguieron en esas Termópilas. Los atenienses, por contra, no eran tan buenos en cuanto a la batalla de cuerpo a cuerpo o en tierra, pero sí en cuanto a poderío naval. Y ese poderío naval lo demuestran en la batalla de Salamina. Una vez ya los persas han arrasado prácticamente Grecia entera, han destruido la Acrópolis de Atenas, el Partenón que nosotros vemos hoy día en Atenas o los restos griegos que nosotros vemos en Atenas son posteriores a estas guerras médicas y esta invasión de Jerjes, pero ya os digo que Atenas vence en la batalla naval de Salamina y los espartanos vencen en la batalla terrestre después de Platea, en esta primera parte del siglo V antes de Cristo, y entonces al final la guerra se salda con victoria griega en cuanto a que las diferentes ciudades-estado o las poligriegas se unen y vencen. Es de estos pocos casos, de estos extraños casos en los cuales Esparta y Atenas se unifican, que eso sí lo dicen de verdad en la película, y aparece fiel a la historia y los persas se tienen que retirar. Ya no volveríamos a hablar de estos persas hasta más adelante, un siglo después prácticamente, un siglo y pico después, con los macedonios y con Filipo y Alejandro Magno. Así que sobre ese tema ya no tendríais que volver a preocupar. Espero que os haya servido como resumen, de cara a repasar y estudiar para los exámenes y sin ningún tipo de problema, cualquier duda que tengáis me podéis decir, me podéis escribir y sin ningún inconveniente. Así que nada, a ustedes.